Entonces, Sócrates inicia ese camino. ¿Cuáles son los primeros que tienen reputación de sabios? Los políticos, ¿m? Los que se dedican a la política, como Meleto, uno de los acusadores. Sócrates encara con un político, lo interroga, y en ese interrogar, del que no tenemos, por decir así, un detalle de los pasos de ese interrogar, Sócrates descubre que esa persona efectivamente no tiene un saber. Y que no solo no tiene el saber que pretende, sino que no sabe que no lo tiene. Es decir, esa persona cree tener un saber que en realidad no tiene. Y él trata de demostrarle que efectivamente no lo tiene. Y lo único que consigue con eso, es un aspecto muy importante de la cuestión, es ganarse los odios de esa persona. Y también dice de algunas personas que lo rodean, que no les gusta que yo muestre esto. Sócrates dice, me retiré, ¿no?, de ese primer interrogatorio teniendo esta convicción. Yo en realidad sé algo más que esa persona porque yo no sé, pero tampoco creo saber. Fíjense que es como un saber negativo, un saber de no saber. Aparentemente, Sócrates reiteró esta práctica. En algún momento del diálogo dirá que aún hoy la sigue reiterando, nunca la abandonó. Y llegó, en todos los casos, al mismo resultado. Y el mismo resultado también el hecho de ganarse cada vez más los odios de aquellos a los que interrogaba. Luego fue con otro grupo de personas. Atiendan bien a este grupo. Son los poetas. Recuerdan que entre los acusadores también hay un poeta, que es Meleto. Y esto va a ser importante en el interrogatorio al que lo someta Sócrates dentro de un rato en el diálogo. ¿Por qué? Porque para la tradición griega y ateniense en particular, los poetas son fundamentales para la cultura ateniense. Sobre todo los poetas líricos, los poetas corales y los poetas del teatro. Y dicen la verdad. Son aquellos que manifiestan la verdad. Sócrates dice que va a los poetas con los mejores poemas, se los muestra y les pide, ¿qué cosa les pide? Que se los expliquen. Que le expliquen a él lo que dicen, esas bellas cosas que dicen. ¿Y cuál es la sorpresa de Sócrates? Que los poetas no pueden dar razones de aquello que han escrito. Sócrates allí eleva su ironía y dice, creo que cualquiera de los presentes podría haber explicado mejor el contenido de los poemas, que los poetas mismos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los poetas son inspirados, es decir, no son dueños de aquello que dicen, tienen un don. Son como si fuera el adivino o como si fuera la pitonisa en el oráculo de Delfos, son atravesados por la palabra de Dios, ¿no? Del Dios. Son entusiasmados. ¿Saben de dónde viene la palabra entusiasmo? De enteos, ¿no? De ser atravesado. Es algo así como tener un Dios dentro, ¿no? La palabra de un Dios que te atraviesa. Los poetas son en ese sentido inspirados, y por eso no son dueños de aquello que dicen. Aquello que dicen implica un saber que no les pertenece. Sócrates entonces se aleja de los poetas con esta convicción también. Los poetas creen tener una sabiduría que de hecho no tienen. Y por último, Sócrates visita a un grupo que tienen también, ¿no?, una importancia esencial, digamos, en la cultura ateniense, que son los artesanos, los que hacen las cosas, desde un zapatero a un ceramista, como les dije. Anito es hijo de ceramistas también. La cerámica, como ustedes podrán imaginar, es aquel oficio que permite absolutamente la fabricación de todos los enseres, digamos, una palabra medio difícil, todos los artículos
para posibilitar la vida. ¿eh? Los artículos de metal, además de ser muy caros, no son tan habituales, salvo en los instrumentos militares, en los instrumentos de la guerra, ¿no? Bien, digo, Sócrates va a los artesanos y los interroga, y obviamente los artesanos muestran un saber muy concreto acerca de su oficio, su profesión. Pero ¿cuál es el problema en ellos? Nos dirá Sócrates, que por conocer bien algo muy particular, creen además saber acerca de todo. ¿Mm? Tienen también este problema, digamos. Se creen sabios en otras cosas. Y en este sentido son parecidos también a los poetas y podríamos decir también parecidos a los políticos, aunque Sócrates parece decirlo que los políticos efectivamente no saben nada, por lo menos los artesanos saben algo, digamos, pero tienen este problema, que creen saber. ¿Mm? Bien, luego de todas esta serie de interrogaciones, Sócrates va a concluir eh, algo acerca del sentido de las palabras del oráculo. En principio, recordemos, la primera interpretación que hizo es que el Dios le impuso una tarea, investigar acerca de la sabiduría. Eso es una primera interpretación que él hace, porque no está claro, ¿no es cierto?, exactamente en las palabras oraculares que eso sea lo que él tiene que hacer. Es una tarea que Sócrates piensa que el Dios le ha impuesto. Luego más adelante lo va a plantear como una misión que el Dios le ha impuesto. Y por eso va a decir que él en realidad ha dedicado su vida a eso, a esa imposición. Es una especie, dirá en algún momento, de condena que el Dios le ha hecho de someterlo a esa tarea. ¿no? En algún momento dirá que es absolutamente pobre justamente y no se ha dedicado a otras cuestiones justamente por esta imposición. ¿no? Y en segundo sentido, la conclusión final que él sacará es que la sabiduría humana en realidad no puede compararse con la sabiduría divina. Es nada, no vale nada o vale poco y nada. Y que en ese sentido, lo que está diciendo Dios, el Dios, es que justamente es sabio de algún modo, alguien como Sócrates, que no posee ninguna sabiduría, pero que tampoco cree saber. Es decir, alguien como Sócrates que sabe que la sabiduría humana no vale nada. ¿eh? Esto alguna vez lo habrán escuchado como esa conclusión socrática de solo sé que no sé nada, que en ningún momento, digamos, aparece en ningún lugar de Platón en boca de Sócrates, pero bueno, es un modo de decirlo. Piensen de todos modos tanto en la palabra del oráculo, en la interpretación que hace Sócrates, en toda la interpretación que hace de esa palabra y en la conclusión que, que saca, ¿no es cierto?, en definitiva, después de toda esta serie de interrogaciones a los que somete los distintos sectores de poder. Bien, voy a mirar un segundito, a ver, seguramente me he comido algo importante, pero a ver si podemos avanzar un poco. Creo que he cubierto más o menos estos primeros pasos, ¿no? Bien, estoy perdiendo mucho tiempo frente a ustedes, pero bueno, me pueden pausar. Lo principal que Sócrates gana, digamos,
en esta serie de interrogatorios es enemistades con todos estos sectores de cierto saber o que tienen la reputación de saber, que son al mismo tiempo sectores que tienen cierto poder, ¿no es cierto?, en la vida política, en la vida cultural de la sociedad ateniense, ¿no es cierto? Y Sócrates dice, bien, ¿por qué, digamos, por qué se me hace responsable a mí de algo que en realidad se me debería agradecer? ¿Eh? Además, se dice que educo a los jóvenes porque hay muchos a los que les resulta agradable acompañarme en esta tarea de interrogar, que es, por cierto, entretenida. ¿Eh? Tiene bastante de atractivo, digamos, escuchar como yo refuto. Y además los jóvenes, dice, los jóvenes que tienen tiempo, está haciendo referencia justamente a los jóvenes hijos de ricos, fundamentalmente, les gusta repetir esta tarea. Y también se han lanzado muchas veces a interrogar, ¿no?, y a divertirse tratando de demostrar que la sabiduría de algunos no es tal, ¿no es cierto? Bien, creo más o menos que hasta aquí podemos haber llegado a la primera parte. Ahora quiero repasar un poquitito mis apuntes y vamos a comenzar, digamos, con las segundas acusaciones, aquellas que lo llevan formalmente ahora frente a los jueces. Voy a hacer entonces un alto para ver cómo va saliendo todo esto.